Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este estudio de alcalorpolitico.tv. Esta mañana, como ya lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Manlio Fabio Casarín León. Él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en esta ciudad y también es aspirante a rector de la misma casa de estudios. Doctor, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con Bienvenido ustedes. a su casa. Doctor, ¿podría usted exponer de forma breve cuál es esta propuesta de trabajo con la que aspira usted a llegar a rector de la Universidad Veracruzana? Sí, muchísimas gracias. Bueno, esta propuesta que hemos ido elaborando no solamente parte de una concepción inmediata de lo que vive la universidad, sino de toda esta trayectoria acumulada en 17 años de vida profesional y académica, vinculada ininterrumpidamente a nuestra casa de estudios. Se trata, en principio, de establecer un replanteamiento de todos sus procesos, no solamente el tema académico, sino también los temas de carácter administrativo, financiero, legal, y por supuesto el tratar de ir construyendo objetivos, metas y estrategias tendientes a darle solución en el corto, mediano y largo plazo. Iniciamos con un eje que me parece que es trascendente y que tiene que ver con el enriquecimiento o la resustancialización del proceso de enseñanza-aprendizaje con un programa permanente de fortalecimiento de la planta académica. Es muy importante para poder darle plena funcionalidad al modelo flexible que la universidad tiene implementado desde 1999, establecer cualquier cantidad de programas tendientes, número uno, a la capacitación, en este caso de los docentes, la certificación en competencias profesionales y algo muy importante que es determinante para poder dar resultados en estos tiempos que vienen, consolidar la trayectoria académica de nuestros académicos. Tenemos el día de hoy un porcentaje aproximado de 35% de profesores de tiempo completo y todo lo demás se traduce en académicos con el tipo de contratación por horas. Y esta situación yo la considero una gran debilidad porque nos impide generar un compromiso, en este caso, y una atención muchísimo más, vamos a decirlo, enfocada al fortalecimiento de temas como la tutoría académica o como incluso esta potenciación, no solamente de la docencia de calidad, sino todo el bagaje, vamos a decirlo, o herramientas de investigación que todo docente debe tener y transmitir a sus estudiantes bajo este concepto o paradigma de la sociedad del conocimiento y el análisis del mundo complejo. Bajo este esquema, esta, vamos a decir, propuesta pretende apelar a esta consolidación de la trayectoria docente, certificarlos, como decía, en competencias laborales, y el siguiente paso es un programa que le llamamos de atención total a los estudiantes. Aparte de la formación integral, tiene que ver todo este tema con el aspecto de la atención, no solamente, vamos a decirlo, académica, sino también psicológica, emocional, y todos los aspectos que de alguna manera pueden condicionar una trayectoria académica, un avance, en este caso en los estudios profesionales, y hemos señalado en diferentes ocasiones la necesidad de crear una dirección general de atención al estudiante, que en principio va a tener como principales atribuciones el hecho de generar toda la información y orientación adecuada para que nuestros estudiantes, aparte del fortalecimiento que estamos planteando con la tutoría académica, puedan tomar decisiones trascendentes, ¿verdad?, que de alguna manera coadyuven a que el estudiante se mantenga en la universidad y que pueda tener un egreso satisfactorio. Ejemplo, esta dirección tendría a la mano todos los elementos a su alcance para impedir que un estudiante en la Universidad Veracruzana deserte, por ejemplo, por causas de naturaleza económica. Tratar de buscar todas las alternativas. El índice de deserción está anualmente por ahí del 35% y este es un tema muy sensible para la sociedad veracruzana y me parece que el día de hoy resulta inadmisible que una universidad pública deje ir a un estudiante bajo esas características, sobre todo si pensamos que se trata de estudiantes con un gran aprovechamiento académico, con bastante, vamos a decirlo, capacidad intelectual, pero que no tienen los medios para desarrollarlo. El tercer eje que nosotros observamos es el tema de la acreditación y certificación de los programas educativos. Para poder acceder a esto que se llama el CUMEX, que es en este caso el Consejo de Universidades de Excelencia, ¿verdad?, el Corporación de Universidades de Excelencia, tenemos que partir de
más del 90% de programas acreditados. Y esto es importante mencionarlo porque una estrategia para llegarse de recursos extraordinarios, de acuerdo con las políticas de educación superior, tiene que ver con satisfacer determinados indicadores, dentro de los cuales destaca la acreditación, en este caso de los programas educativos, y en este sentido mi propuesta no es acreditar más del 80 o el 90%, sino tener acreditados el 100% de los programas educativos. Quiero decirte que para poder realizar esto se tiene que hacer un gran esfuerzo para romper un gran círculo vicioso que ronda en la universidad y que nosotros hemos vivido reiteradamente como directores de la Facultad de Derecho. Muchas veces se dice que no es posible acreditarnos porque no tenemos los recursos económicos o la capacidad financiera para hacerlo, pero por el otro lado, ¿verdad?, la capacidad financiera o los recursos económicos para que fluyan de naturaleza extraordinaria, etcétera, necesita un programa estar acreditado. Entonces este círculo vicioso hay que romperlo, hay que tratar de apostarle a un enorme esfuerzo de la comunidad para lograr la certificación o acreditación de 100% de los programas y también, por supuesto, tratar de incidir en esta acreditación en el tema de los posgrados inscritos en el Padrón Nacional de Proveedores de Calidad y obviamente todo el tema que tiene que ver con las especialidades y otras áreas, en este caso también vinculadas al posgrado. El siguiente eje tiene que ver forzosa y necesariamente con este tema tan delicado y sentido por la comunidad, no solamente veracruzana, sino es un problema incluso de índole nacional, pero que no podemos tampoco ser indiferentes o dejarlo de lado, que es la necesidad de ampliar la matrícula en la universidad. Todos los años, como sabemos, pues no logran ingresar a nuestra institución miles de jóvenes, ¿verdad?, que tienen o buscan esta oportunidad. Y a partir de ello, me parece que es necesario buscar las estrategias, buscar los mecanismos necesarios para ir incrementando gradualmente esta matrícula, de tal suerte que la universidad pública, que es la Universidad de los Veracruzanos y que nos cuesta a los veracruzanos, pueda convertirse en una gran receptora de estudiantes, en este caso de bachillerato, que de alguna forma pues tengan ya una vocación, una aptitud para cursar estudios profesionales, no solamente a nivel de licenciatura, también el día de hoy el mercado emergente señala la necesidad de apostarle a los técnicos superiores universitarios, a áreas muy focalizadas, por ejemplo, de la actividad productiva. Te pongo el caso de la necesaria vinculación que hay que realizar todavía de manera mayor con las pymes, mini pymes, y sobre todo estos temas que tienen que ver con la diversificación de la oferta educativa a partir de estas necesidades regionales del mercado emergente. Bajo esas perspectivas, me parece que es muy importante entonces ampliar la matrícula y diversificar la matrícula. Podemos optimizar espacios, recursos humanos y materiales a partir de lo que yo he llamado los troncos comunes. Hay áreas de conocimiento afines en donde podríamos, en este caso, generar salidas, podríamos generar, en este caso, cualquier cantidad de respuestas del mercado emergente y me parece que esto, pues sí conllevaría un esfuerzo financiero, pero me parece que sería el impacto menor si no apelamos, en este caso, a otra cantidad de mecanismos y, sobre todo, tratar de insistir para ampliar la matrícula en nuestra universidad. La educación a distancia, la educación virtual, las TICs, como se les conoce de una manera tradicional, solamente pueden ser tomadas como una herramienta y como un medio. Yo no estoy de acuerdo en tratar de reconducir la formación universitaria a que un estudiante se siente frente a una pantalla o un monitor con un CPU y en base a eso tenga un conocimiento, una certificación profesional para actuar en la realidad. Y los penúltimos ejes de mi plan de trabajo tienen que ver con la implementación de un programa de gestión por la calidad total que implica no solamente el reconocimiento de la institución a partir de procesos de ISO, por ejemplo 9000 o 14000, sino también toda la certificación y acreditación de nuestros procesos académicos, administrativos, basados en un marco, decía yo, de gestión por la calidad, en donde curiosamente el día de hoy se van a insertar de manera importante temas como la sustentabilidad, que esto no podemos dejarlo de lado, temas como la transparencia y la rendición de cuentas, que es una exigencia de la sociedad veracruzana y de la universidad pública que ella sostiene, y también, por supuesto, todo esto sustentado en un nuevo traje legal, una nueva ley orgánica que pienso en este caso pues someter a consideración de nuestra comunidad y canalizarla por conducto de las autoridades competentes para que nuestra universidad
no solamente tenga un proyecto en nuestra legislación hacia el futuro, sino que pueda darle certeza, claridad, concisión a todo el quehacer universitario y a partir de ahí podamos hablar ya de descentralización y desconcentración de procesos, de proyectos de generación, difusión y transferencia de ciencia y tecnología, el tema de las patentes y marcas, las franquicias, todos los temas que han venido evolucionando el día de hoy, incluyendo la incorporación legal de las tecnologías de la información y comunicación, que como sabemos el día de hoy son herramientas muy importantes, pero que lamentablemente el futuro nos ha alcanzado y no tienen un sustento legal. Sobre todas esas, vamos a decirlo, circunstancias estructurales, me parece que es importante construir un gran proyecto, ¿verdad?, con gran visión y sobre todo algo que quiero significarles. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Yo quiero decirles que este proyecto, este plan de trabajo está sustentado, porque ahí están los números, ahí está en este caso el elemento probatorio, en lo que podríamos realmente hacer en estos tiempos y que me parece que hay mucho que decir, sobre todo en los temas más álgidos que ya he expuesto. ¿Qué piensa usted hacer respecto a la ayuda médica para el personal académico que se jubile? Usted sabe muy bien que uno de los problemas por los que no se jubila dicho personal es porque se le retirará la ayuda mencionada. Es un tema delicado que tenemos que revisar con cuidado porque no nada más es el tema financiero. Es posible, en este caso, explorar la posibilidad para ampliar o extender a jubilados la ayuda médica, me parece que sí es posible. Hay esquemas, incluso como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y algunos otros, en donde tenemos el ejemplo claro de que la mayor certeza de los profesores que optan por la jubilación es que van a tener asegurada esa garantía, que curiosamente es cuando más la necesitan, porque evidentemente por motivos de la edad, pues están en condiciones, ¿verdad?, de tener con mayor regularidad la visita al médico y de hacerse los análisis o chequeos respectivos. Hay que apelar a la creatividad, no solamente legal, sino también administrativa y financiera, para poder lograr tres cosas. Número uno, sostener el servicio médico con esta posibilidad de cobertura. Número dos, la Universidad Veracruzana me parece que ha sido un bastión y pionera del establecimiento de esta prestación, no solo en México, sino en varios países del mundo. Y me parece que esta prestación, el día de hoy, por todo lo que ha implicado su manejo, su desarrollo, me parece que es necesario que la tratemos de reestructurar. No es posible, y lo digo de una manera objetiva porque pues todos nosotros nos atendemos en el servicio médico, no es posible que, por ejemplo, uno se entere por boca de médicos o de especialistas de alto nivel, ¿verdad?, que pues han tenido que salir o han tenido que prescindir, en este caso de este convenio o de trabajar en la Universidad Veracruzana por algunos temas por ahí relacionados con la falta de pago, etcétera. Y tampoco no es posible o es inconcebible pensar que ante la escasez o precariedad económica, un universitario, docente, por ejemplo, trabajador, tenga que ir al servicio médico y en muchas de las ocasiones se le surta, por ejemplo, un medicamento denominado genérico. Esto es algo muy delicado, porque me parece que si hay algo que es necesario apuntalar como presupuesto para que una institución tan grande y que se dedique a la educación pueda funcionar adecuadamente, es la salud de los universitarios. En el caso de que la Junta de Gobierno lo designara como rector, ¿cuál sería el primer gran reto al que se enfrentaría? Creo que el punto de partida es empezar a organizar legalmente todo el tema académico, administrativo y financiero de la universidad. Y te pongo casos muy concretos. El tema del modelo educativo integral y flexible, por ejemplo, ha generado, al menos en la aplicación normativa, una gran cantidad de discusiones, en este caso, aspectos que a veces la normatividad no contempla de manera clara y detallada. Y esto lo que ha generado es que la aplicación de toda la reglamentación o aspecto normativo haya sido tan, vamos a decirlo, asimétrico, con falta de uniformidad o con tantos criterios de aplicación que el día de hoy incluso se dice peyorativamente que estamos en un modelo flexible del flexible. Es decir, es tan laxo, es tan, vamos a decirlo, difuso y fragmentado el tema de entender el MEIF,
que me parece que esto lo único que genera en el fondo es una falta de certeza tanto para el estudiante como para el profesor, para el administrativo, y que es necesario corregir inmediatamente a partir de reglas claras. Una primera es que el modelo educativo integral flexible no tiene sustento en la ley. Nace con unos lineamientos en el año, vamos a decirlo, posterior a su implementación. Después el Estatuto de Alumnos 2008 lo recoge, y obviamente esta situación en muchos aspectos contrasta con aquello que establece una ley que es anterior, pero que estaba diseñada para una organización administrativa y académica de planirrígidos, cosa que ya no existe en la universidad. Hay que olvidarnos de este falso debate de si es necesario volver a rígido o es necesario el flexible. Las tendencias de la educación superior en el mundo hablan indefectiblemente de la flexibilidad. Claro, la flexibilidad debe de ser atenuada o amalgamada de acuerdo a la realidad de nuestra institución, cosa que me parece que en la transición, cuando fue implementado, pues no se tomó en cuenta, al menos en el ámbito, vamos a decirlo, de análisis profundo de las entidades. La flexibilidad tiene una gran cantidad de beneficios. El principal beneficio es que ahora el estudiante tiene la posibilidad de adquirir experiencias de aprendizaje o el aprendizaje significativo a partir de actividades, a partir de herramientas pedagógicas que no solamente se circunscriben a esta, vamos a decirlo, experiencia dentro del aula, en 4 paredes, sino que a partir de otra serie de vivencias, como por ejemplo la movilidad, como por ejemplo todas estas actividades que puedan realizar para una formación integral, pues también son susceptibles de tomarse en cuenta, porque el MEIF en su filosofía plantea educar al universitario para la vida. Y problemas concretos, los horarios colgados, por ejemplo. Dicen los estudiantes, es que estamos casi todo el día en la facultad, no tenemos posibilidad de irnos a casa, estamos mal comidos. A veces en los horarios colgados todavía suceden cosas en las cuales el profesor no llega, etcétera. Y esta es una situación bastante grave. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una de las principales propuestas es tratar de generar que las juntas académicas, que los programas educativos, que las facultades puedan entender y amalgamar la flexibilidad y la filosofía del MEIF atendiendo a sus características puntuales de cada disciplina. No puede funcionar el MEIF en puridad, en ingeniería como en derecho o en medicina como en arquitectura. Y esto lo comento porque ya ha tenido consecuencias prácticas que es necesario destacar, y en donde, por ejemplo, en el ámbito que me has mencionado, es necesario y fundamental tratar de mantener el sistema de turnos matutino, vespertino, como le quieran llamar, el tema del sistema abierto, precisamente para que el estudiante también tenga posibilidades de ejercer una práctica profesional, de realizar su servicio social, y claro, aquella persona que por esta voluntad quiera desarrollar su carrera en 3 años y medio, 4 años, bueno, pues ella por esa convicción pues irá en la mañana y en la tarde, porque tratará de avanzar en créditos, que es que la filosofía apunta a un concepto que no puede ir desligado de él, que es el de campus integrado. El MEIF va a tener una plena funcionalidad si partimos de la base de que en un área geográfica específica, en un campus universitario, el estudiante va a tener servicios, en este caso en el aula, o sea, infraestructura. Va a tener servicios bibliotecarios, va a tener servicios informáticos de acceso a las tecnologías y también los servicios necesarios para que pueda, en este caso, desarrollar una trayectoria adecuada, como es el caso que les ponía en mi plan de trabajo de los comedores estudiantiles y del hospedaje. Esto es importante porque lo podemos observar el día de hoy, por ejemplo, en la Facultad de Derecho. ¿Qué sucede cuando el estudiante sale de su clase de Derecho Penal a las 12 del día y a las mismas 12 del día entra al centro de idiomas? ¿Qué sucede? Es imposible prácticamente, como están las condiciones ahora de tráfico, y si lo hace, no lo va a hacer en un servicio urbano ordinario, lo va a hacer en taxi. Y esta situación le va a generar costos, no solamente económicos, sino también una gran implicación, porque es muy seguro que cuando llegue el profesor o no lo deja entrar o le pone falta, y esto casi lo está anunciando, va a tener que presentar un examen, a lo mejor no ordinario, es un examen extraordinario, con una afectación que no es imputable a él, sino a la organización académica. Y el otro tema, que lo podemos ver adecuadamente el día de hoy, han llegado casos en los cuales los estudiantes van con mucha preocupación a la dirección a verme y me dicen, oiga doctor, tengo el gran problema de que mi examen final u ordinario de Derecho Civil está programado a la misma hora, el mismo día,
que mi examen final en computación básica o en inglés o en taller de lectura o en habilidades. Y esta situación me parece que es fundamental corregirla porque lo que llamamos legalmente estamos dejando al estudiante en estado de indefensión. Es decir, no es imputable a él el tema de la programación, y algo muy importante es que esta área básica que se creó con el MEIF debe necesariamente replantearse para que pueda amalgamarse y sincronizarse adecuadamente dentro de los programas educativos, pero a partir de esto que te decía del concepto de campus integrado. Una de las principales necesidades, algo muy sentido que he recogido de mis visitas a las regiones, es precisamente qué es lo que sucedería con el sistema de enseñanza abierta. Yo creo que ha sido una de las principales riquezas, ha sido uno de los principales logros que históricamente ha tenido la Universidad Veracruzana para poderle ofrecer a una enorme cantidad de veracruzanos no solamente la posibilidad de estudiar, en este caso en el turno sabatino, sino esencialmente porque constituye también una opción más para una formación profesional muchísimo más completa. Esto, por supuesto, tiene que, pues vamos a decirlo así, fortalecerse a partir, primero, de cerrar las brechas que existen entre las regiones, no solamente en infraestructura, sino también en personal académico y en lo que les he platicado del concepto de campus integrados. Tenemos que tratar de ir metiendo una enorme cantidad de recursos financieros para el efecto de que las regiones puedan ir gozando de los mismos servicios, las mismas, vamos a decir, características. Si ustedes me preguntan si una universidad puede existir sin institutos de investigación, el día de hoy yo les puedo decir no. La investigación tiene que ser el gran soporte que sustenta la docencia, que sustenta la generación de tecnología, que sustenta todo el quehacer de la universidad, y no solamente se trataría de fortalecer el sistema de enseñanza abierta, sino el concepto de región a partir de los campus, viendo posibilidades de ampliar programas educativos, de crear facultades escolarizadas y también de crear institutos de investigación que también atendiendo a las vocaciones y necesidades regionales, en este caso se puedan establecer. Y por supuesto, cuando hablo de cerrar estas brechas, bueno, ¿qué te puedo decir de los problemas que tiene el sistema de enseñanza abierta? El día de hoy es inadmisible que, por ejemplo, un estudiante de Coatzacoalcos, de Poza Rica, de Córdoba o de Veracruz, incluso a pesar de su cercanía, tengan que viajar a la ciudad de Jalapa para trámites, pues vamos a decirlo, tan simples, tan sencillos, que me parece que esto es necesario revertir para transformar o trasladar toda la gestión, al menos académica, administrativa, a esos campus, para que ahí se genere en este caso su procesamiento, ahí se generen en este caso todos estos contactos mínimos, y esto también le genere a Jalapa y a su estructura, ¿verdad?, una despresurización de toda esta cantidad de procesos. ¿Cómo se apoyaría al personal de apoyo de la Universidad Veracruzana, que son muchos y que no tienen ninguna garantía de trabajo? Sí, esta es una pregunta muy importante porque hay que concatenarla con el tema, primero, de los derechos humanos, la gran reforma del año 2011, de junio de 2011, a la Constitución, y segundo, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Me queda muy claro que es necesario implementar un programa gradual para que todas estas personas que llevan 3, 5, 7 o 10 años como personal de apoyo sean, en este caso, susceptibles de ir contando con prestaciones mínimas. Esto es importante porque lo hemos vivido en la Facultad de Derecho. El personal de apoyo, literalmente, vamos a decirlo de facto, es como una especie de becario. Ok. En relación a los recursos financieros que tiene la Universidad Veracruzana, son alrededor de 5,000 millones de pesos, si no tengo mal entendido. Usted habla de una reingeniería financiera, pero también habla de un crecimiento en la matrícula, también habla de otras opciones de crecimiento en la planta laboral. ¿Qué va a hacer entonces con esos recursos? ¿Le van a hacer falta más? ¿Cuánto sería lo ideal? Y si no, poco tiempo después va a tener que pedir más recursos. Claro. ¿No? Cuando iniciamos la construcción o el diseño del plan de trabajo, lo principal, vamos a decirlo, que se encuentra ahí recogido y plasmado, es que hay que hacer un alto en el camino en estos 16, 17 años de autonomía universitaria para tratar de replantear los procesos sustantivos, para tratar de replantear el tema de la docencia, de la investigación, de la difusión y la extensión de los servicios a la comunidad. Esto es importante porque no estamos hablando al vacío, estamos hablando sobre una realidad en donde no solamente, decía yo, los 17 años como académico, sino también 7 años al frente de una entidad, quizá la más grande de la Universidad Veracruzana, me han permitido observar que
el crecimiento ciertamente innegable de la universidad ha sido, vamos a decirlo, significativo, ha sido, vamos a decirlo, importante, pero a nivel de estructuras centrales, a nivel de direcciones generales, a nivel de áreas, en este caso que concentran procesos para toda la universidad. Quiero decirte, y es cosa de que lo constatemos en las facultades, talleres, institutos, laboratorios, seguimos trabajando con insumos, seguimos trabajando con recursos materiales humanos de hace 15 o 20 años o más. Y esta situación me hace pensar que es necesario ahora invertir el proceso. Para que tú puedas tener un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, puedas tener en este caso innovación científica y tecnológica, necesitas crear entornos, necesitas crear condiciones o elementos sustantivos para que esto pueda ser desarrollado. ¿Qué sucede? Bueno, pues que hay que bajar la gestión específicamente a estas entidades académicas y lo tenemos que hacer de varias formas. Una, cuando yo hablo de reingeniería administrativa y financiera, bueno, ustedes saben que el día de hoy tenemos un equipo de básquetbol que le cuesta a la universidad más de 50 millones de pesos. Manlio Fabio Casarín está reñido o está divorciado con el deporte, no. ¿Va a desaparecer a los halcones? Tampoco. Se trata de que podamos buscar esquemas de financiamiento alterno para que sigamos contando con un equipo campeón, un equipo que está identificado con la comunidad, que todos nosotros asistimos a sus partidos y gozamos intensamente, vibramos de emoción cuando los vemos jugar, pero que no me parece que en este momento el dinero público que se le destina a un equipo de básquetbol, en este caso, sea a costa o en detrimento de las necesidades sustantivas por las cuales tiene como misión la universidad generar. Entonces, esto te lo pongo así. ¿Qué justifica que el día de hoy mantenemos un equipo de básquetbol y por el otro lado, por ejemplo, se cierra un hospital de ginecobstetricia? ¿Tú sabes lo que representó eso en los años anteriores? Creo que, al menos en la ciudad de Jalapa y lugares circunvecinos, creo que ningún familiar quedó exento de tener una atención, o por ejemplo las mamás, de ir a dar a luz a ese hospital. Ahora, el otro elemento de complemento, ¿a dónde van a ir a practicar nuestros estudiantes de ciencias de la salud si no es a partir de este concepto de hospitales escuela que podemos ver en cualquier entidad federativa y que es necesario para que no solamente practiquen o se formen, en este caso, en la realidad, sino también para que la universidad cumpla con una función sustantiva establecida en la ley, que es la extensión de los servicios a la sociedad? Y el otro tema fundamental que hemos observado, el tema de los patronatos o los fideicomisos. El tema del patronato, el dinero que aportan los estudiantes a los patronatos, insisto, no es dinero de la Universidad Veracruzana, esto hay que decirlo. El tema de los patronatos debe ser un tema que debe ser revisado cuidadosamente, precisamente para que el estudiante observe, para que el estudiante se sensibilice, para que el estudiante entienda que esa aportación solidaria y voluntaria que está realizando es precisamente para que su institución tenga la capacidad de respuesta inmediata para una necesidad concreta. Y una real autonomía universitaria. Bueno, este es un tema bastante llevado y traído que quiero enfatizarlo nuevamente. La Universidad Veracruzana es autónoma, constitucional y legalmente, no es soberana. Y esto implica que la autonomía constitucional y legalmente hablando significa que la universidad tiene una facultad propia, exclusiva, para generar su autogobierno, para autogobernarse. Y esto implica generar sus planes, programas de estudio, ampliación o establecimiento de la oferta educativa, los procesos de admisión, la regulación del acceso, permanencia y promoción de su personal, la regulación en este caso de esas condiciones de trabajo, pero de ninguna manera esto implica divorcio con los estratos o las instancias, ni públicas, ni privadas, ni sociales, sino todo lo contrario. La universidad, al menos te pongo el caso del sector público, debe de caminar de la mano con los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para el efecto de aportarle el insumo o los recursos humanos profesionales, los aspectos científicos y tecnológicos para el correcto diseño de políticas públicas y aspectos que tienen que ver con la transformación social. Poca gente sabe que durante los años, sobre todo de juventud, su servidor tuvo que decidir u optar por una actividad artística o por una actividad intelectual o profesional. Su servidor fue músico 12 años y desde aquel entonces siempre tuve la convicción
de que el tema de la formación universitaria, aparte de la disciplina en particular que se estudiaba, tiene una enorme relación con otros aspectos de la dimensión humana. El tema del arte, de la cultura y estos aspectos que enriquecen también al ser humano, me parece que no solamente deben incorporarse en un gran plan de trabajo, sino que deben de ser sistemáticamente, vamos a decirlo, acercados a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad. Los grupos artísticos, considero yo, están subutilizados, no han tenido en este caso el apoyo necesario para poder permear en la sociedad, y esta es una gran tristeza porque a cualquier país que tú vayas, el principal aspecto que sale a relucir de la UB son sus grupos artísticos, la sinfónica, el tlenguicani, el ballet folclórico. Esto hay que retomarlo porque es necesario, no solamente como un programa que se lleva a las facultades, sino hacerlo ya sistemáticamente, de tal suerte que permee a las regiones, acercar el arte y la cultura a las regiones, y esto también conlleva la necesidad de un programa permanente de lectores, de acercamiento a la literatura. Entonces el asunto aquí es que este programa integral hay que tratarlo de impulsar decididamente para generar mayores lectores, ¿verdad?, con una literatura muy diversificada, y obviamente apuntalar estrategias específicas para fortalecer a la editorial. Yo aquí estoy pensando aspectos de desconcentración y de reestructuración, pero también fomentar la creación sistemática de una política editorial permanente, porque quiero decirlo, y esto a veces pareciera ser una verdad de perogrullo, pero lo que se hace en la universidad, lo valioso que se hace todos los días, poco se sabe. Es decir, qué hacen nuestros científicos, qué hacen nuestros literatos, qué hace en este caso aquella persona que le apuesta a la creación, en este caso de obras. Me parece que es importante tratar de darle un replanteamiento a la política editorial, y bueno, tenemos muchos ejemplos en el mundo de cómo podemos hacerlo, porque dicho sea de paso, si esto lo podemos fortalecer y lo consolidamos, la política editorial puede representar fuentes inimaginables de ingresos extraordinarios para la universidad. Muy bien. Para cerrar, doctor Manlio Fabio Casarín León, en 2 minutos que nos pudiera resumir por qué tendría la Junta de Gobierno que decidir por usted como rector. Bien, hay 3 razones esenciales por las cuales creo yo la Junta podría valorar mi aspiración. Número 1, soy un universitario de siempre. Ya hablé de mi trayectoria de más de 20 años, incluyendo los años de estudiante con la universidad. Toda mi vida como académico, como investigador, ahora como directivo, he tenido permanente contacto, no solamente con las regiones de la universidad, llevando a cabo acciones de difusión, congresos, talleres o cursos, sino también la vinculación con organismos de carácter internacional, con universidades, en donde se ha llevado a la Universidad Veracruzana a los más altos niveles, sino también por el importantísimo tema de que el día de hoy la realidad que conozco de la Universidad Veracruzana no me la han platicado, no me la han sugerido, sino la realidad de la Universidad Veracruzana la conozco yo como un director de facultad, y quizá una de las facultades más grandes y más complejas. Esto a mí me permite tener un panorama bastante profundo de la problemática que vive la universidad, y mi convicción como jurista y como humanista es tratar de dar mi granito de arena para que la Universidad Veracruzana haga el alto en el camino y empiece a sentar bases sólidas y reales para poder construir un gran proyecto de universidad de clase mundial. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero hay que apuntalar lo esencial, hay que tratar de darle prioridad a lo que es necesario para el efecto de poder construir procesos que nos puedan dar un despegue, una proyección, un posicionamiento en las esferas nacionales o internacionales. Esas 3 serían las causas por las cuales yo considero, ¿verdad?, que la Junta de Gobierno puede valorar mi aspiración. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo su visita a este estudio de Al Calor Político TV. También a ustedes que nos vieron, que nos acompañaron con sus preguntas, muchísimas gracias. Les recordamos que mañana también estará acompañándonos otra de las aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana, y bueno, les agradecemos su compañía. Buenos días.